Bueno, agradecerle a Pimpi, a María Lucila Colombo, más conocida como Pi, por bueno, brindarnos este momento y esta charla entre compañeras y compañeros. Ella es una gran luchadora por lo que tiene que ver con la mujer, ¿no? Y las políticas de cuidado, y que son siempre estos sujetos olvidados y que necesitan tener un marco regulatorio. Fue una luchadora por lo que fue aquellas jubilaciones que se dieron en la gestión anterior, del gobierno anterior, la moratoria, que el gobierno oligarca de Macri dejó que existieran, y así tenemos un montón de mujeres a lo largo y a lo ancho de nuestra patria que se encuentran hoy imposibilitadas de poder acceder a un beneficio jubilatorio, por ejemplo, ese trabajo que no es remunerado, y que todas sabemos lo que cuesta llevar una casa, cuidar a los niños y, y poder también estar trabajando, ¿no? Así que bueno, Pimpi, agradecerte mucho. Estuviste acá por Dolores hace muchos años. Agradecerte porque sos una compañera de lucha que admiramos y que queremos que siempre estés dándonos esa cuota de lo que significa, ¿no? El trabajar en equipo por una causa justa, y que tenemos que seguir luchando, porque es la vida de los peronistas. Me parece que tenemos siempre esto por delante, como, ¿no? Una lucha, poder conquistar nuevos derechos y garantizar esos derechos a esta parte de la ciudadanía que está olvidada, ¿no? Así que bueno, Pimpi, un abrazo grande y pronto nos estaremos viendo personalmente para, bueno, darnos ese abrazo. Muchas gracias, Pimpi. Seguro que sí. Gracias a vos, Verónica. Estaba yo bien entusiasmada de que nos juntáramos y, como verás, mis compañeras del SACRA son siempre entusiastas de participar en todo evento en que se discutan los temas que son de interés, y algunas otras compañeras que, como la María, bueno, la María Estela la conozco hace mucho, pero como la Beba Soria, que la he conocido cuando ella era senadora por la Rioja, o mi compañero Dicky de Unidad Básica, o la Amalia Miranda de Corrientes, las compañeras de Misiones, las compañeras que he conocido en el Consejo. Siempre está todo el mundo como ávido de que nosotros podamos ir consolidando un planteo respecto a estos temas que supere la superficialidad con que a veces se tratan los temas. Sobre todo porque a veces es como fácil dejarse llevar por la ola de qué es lo que rinde para repetir frases y aparecer en los medios, o esto o aquello. Y bueno, para que nos cambie la vida tenemos que pasar de las palabras a los hechos, esa es la verdad, ¿no? Vale para todo. Cuando el peronismo se dice la única verdad de la realidad, creo que lo que se quiere decir es eso. Las palabras son importantes porque las palabras te permiten conceptualizar, te permiten comprender, te permiten transmitir. Pero si las palabras no anclan en la realidad, si las palabras no te permiten transformar lo que viví, bueno, hermano, ya estamos hablando de otra cosa. No estás hablando de peronismo, no estás hablando de lucha, no estás hablando de sindicato. Así que yo te recontra agradezco, Vero. Claro que me acuerdo cuando he ido a Dolores. Yo he tenido mucho orgullo lo tengo desde ya, de que mis compañeros de sindicato de mi casa me elijan, y espero que por un periodo más me sigan eligiendo. Después ya será el turno de estas chicas jóvenes como corresponde, que me elijan como secretaria general, tanto aquí en el área metropolitana de Capital y Buenos Aires, como en el país, porque la verdad es que para mí es la cocarda más importante que llevo en mi pecho. Esa es la confianza más, pero más grande, más relevante que ha sido para mí toda la vida, y la agradezco y trato de estar a la altura de esa confianza todo el tiempo. Pero cuando me tocó estar en el gobierno con Néstor primero, que estuve un tiempito con Niñez y algún revuelo armamos, porque logramos que 1.500 personas que laburaban en condiciones, no de precariedad, de hiper, recontra, super precariedad, porque no eran ni contratados eran. ¿Has visto? Los que tienen monotributo dicen somos precarios, no saben lo que era eso. Eran acompañantes terapéuticos, eran guardias de seguridad, eran eran becarios. Había una señora de 75 años que servía café, que era becaria.
cada mes se enteraban si iban a seguir cobrando, era un desastre. Y logramos en 9 meses parir su condición de trabajadoras con contrato. Me puteaban lo de ATE porque decía que yo no le había conseguido que estén con ¿cómo se dice?, con planta, ser empleados del Estado. Y yo le decía, mira hermano, como están ahora, están fuera del mundo. Si logramos que estén contratados, formaran parte de los 20.000 contratados que en algún momento Néstor, si puede, va a incorporarlos a la planta del Estado, pero mientras estén afuera, si Néstor resuelve lo de los contratados, estos changos, estas compañeras no van a tener nada. Bueno, me metí en su asamblea, un quilombo, y la verdad que fue un orgullo que en enero del 2004 salió un decreto necesidad de urgencia incorporándolo. Fue muy, muy laborioso, pero muy impresionante, porque ese consejo era un cúmulo de ¿cómo se diría?, de discriminaciones, de ausencias, de falta de cosas, de voluntarismo. Y después tuve, del 2004 al 2008, primero con Néstor, después con la Cristina, el Consejo de la Mujer. Y la verdad es que ahí me gustaba, ahí estaba más en lo mío, la verdad, ahí estaba más en lo mío. Y acompañamos cuando Néstor puso la moratoria para que muchas mujeres se incorporaran. De hecho, el gobierno de Tucumán, algunas municipalidades acá en la provincia de Buenos Aires, algunas otras provincias, facilitaron que se entrara a la cosa. Y ahí lo vimos. Vimos que más del 80% de las personas que se jubilaron fueron mujeres. Y siempre nosotras decimos, ¿sabe por qué fueron más del 80% mujeres? Porque como ama de casa nosotras no estamos dentro del sistema. Por lo tanto, nadie hace aporte para nosotros como deberían hacer para los trabajadores. Porque si somos empleadas domésticas, el nivel de falta de inscripción que tiene la empleada doméstica es muy superior al promedio de los otros trabajadores. Dicen ahora, yo no lo sé, porque no sé si esas estadísticas son correctas, pero número más, número menos, dicen que solo 1 de cada 4 trabajadoras domésticas está inscripta. Y yo digo trabajadoras domésticas y lo digo con orgullo, a pesar de que alguien le dijo a la presidenta que no diga trabajadora doméstica, porque domésticos son los perros. Y yo digo, los perros son domésticos si nosotros los domesticamos, si nosotros los traemos a nuestro hogar. Doméstico quiere decir del hogar. Y lo más importante que nosotros tenemos es el hogar. Así que por eso digo doméstico, lo digo bien a conciencia, para que se valorice ese trabajo, para que se valorice esa palabra y no se la deseche como se hace. Pero ¿por qué también fuimos? Porque somos más en el trabajo informal, o sea, el que no tiene inscripción, el que no tiene aporte. Y también porque a veces estamos en el trabajo formal, pero tenemos 2 o 3 hijos y ya se hace complicado resolver cómo atenderlo, y entonces nos retiramos del mercado laboral hasta que los chicos están encaminados, escuela, cosas y demás. Y a veces cuando ya tenés más de 45 años y querés volver a un laburo remunerado, se te hace cuesta arriba. Eso no solo a las mujeres, a los varones también, se te hace cuesta arriba, porque en algunos casos porque perdiste un poco el tren de la actualización, en otros casos porque no te valorizan la experiencia que vos hiciste durante esos años. Y a veces yo pienso, ¿cuándo nosotros aprenderemos que un currículum se debería poder expresar todo lo que aprendemos nosotras atendiendo nuestro hogar? ¿O alguien va a creer que madurás más y aprendes más herramientas para resolver problemas porque estás detrás de la caja de un súper, o siendo repositor, o recolector de residuos, o no sé, o cobrando el peaje, o siendo empleado de comercio? No sé. Yo diría que cuando vos llevas adelante un hogar, tenés un aprendizaje bien diverso y bien profundo y muy humano. Pero bueno, todavía esa es una deuda que tenemos, que nuestro currículum tiene un paréntesis muchas veces de la época en que nos ocupamos de atender con exclusividad a la casa, y que eso nos juega en contra cuando en realidad debería jugarnos a favor. Debería ser algo que se aprecie. Mira vos, esta señora pudo llevar adelante una familia, pudo compatibilizar una cantidad de cosas. Bueno, a ver, probemos, veamos. En fin, bueno, cosas que uno va pensando a lo largo de tantos años de luchar para que no nos discriminen por ser mujeres y para que no nos discriminen específicamente por trabajar en nuestra casa. Sea que lo hagamos porque hemos elegido, sea que lo hagamos porque es lo que podemos hacer, qué sé yo. Nuestro sindicato nunca se ha metido a decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida,
ni a pensar que nosotros tenemos ninguna potestad para explicarle a alguien cómo debe vivir. No le ponemos el sello a nadie, no le decimos a nadie que tiene que ser ama de casa, ni decimos que tiene que dejar de ser ama de casa. No hacemos lo que dice la OIT. La OIT dice que hay que valorizar el trabajo de cuidado. Y dice que si alguien hace trabajo de cuidado remunerado, hay que fortalecerla, hay que jerarquizarla, hay que formarla. Y que si vos haces trabajo de cuidado no remunerado, como hacemos las amas de casa, la OIT dice que si en ese caso a vos te interesa ir a un trabajo remunerado, hay que ayudarte a que lo puedas conseguir. Ahora, si vos estás en tu casa, de lo que vos haces, de tus posibilidades de hoy, no dice nada. La OIT, como tantos, te ignora. Bueno, me dio mucho gusto en el Consejo de la Mujer poder acompañar eso. Me costó también discutirlo al interior de ese organismo estatal, porque cuando yo planteé que lo debíamos apoyar, algunas compañeras me dijeron, ¿y qué tiene que ver el Consejo de la Mujer con eso? Me dijeron. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tiene todo que ver, porque si hay alguien que está excluido del derecho a la jubilación somos las mujeres, porque nuestro trabajo no se considera, porque no juntamos ni por lejos los años que hacen falta para poder jubilarnos, porque llegamos a los 60, 65, 70 años, nuestro cuerpo está cansado, nuestras manos están ajadas y no tenemos nada. Y entonces tenemos que empezar a preguntar, a pedir, a ver si nuestros hijos, nuestras hijas nos dan una mano, a pedir como si no hubiéramos sido trabajadoras de toda la vida. Ojo, los varones también. Nadie va a creer que varones y mujeres llegamos a los 60 o 70 años sin haber trabajado en nuestra vida. Todavía tenemos demasiada injusticia a la hora de que en nuestra edad llamada activa se reconozca nuestro trabajo para incluirlo en el derecho previsional. Pero en el caso de las mujeres eso tanto se agudiza, que el 80%, más del 80% de las personas que se pudieron jubilar con la moratoria fueron mujeres. Bueno, eso para mí fue espectacular. También fue espectacular que pudiéramos traer una española con la cooperación con la Agencia de Cooperación Española. Trajimos una que era especialista en temas de estadística y que la variamos por todos lados, pobre. Creo que la mandamos de vuelta agotada y enferma a la península ibérica. ¿Vos no te acordás, Ana? Porque la llevamos a Santa Cruz. Se fue a conocer Calafate, acá la teníamos mañana, tarde, noche, todo el tiempo con actividad para que ella presentara el tema de por qué eran importantes hacer encuestas de uso del tiempo, que son las que permiten que el trabajo no remunerado que hacen las mujeres se pueda valorizar de alguna manera, se pueda ver, porque otros trabajos, vos vas a las estadísticas oficiales y aún a las que hace cualquier consultora privada, que nunca es lo mismo, obviamente, nunca es lo mismo, pero vos vas a la encuesta, a las estadísticas oficiales, y las estadísticas oficiales miden ingresos, miden esto, el trabajo, la cantidad de personas que están registradas. Ahora, a las amas de casa no estamos registradas como amas de casa, porque obvio que lo que se registra es lo que ese registro va a traer como consecuencia alguna cosa. ¿Para qué te harían un registro de ama de casa? Bueno, sobre eso ya después le voy a decir algo que se me ocurrió, pero no importa. Entonces, ¿cómo vos ves cómo es el trabajo de las mujeres en su casa, si no es encuestando cómo usamos el tiempo las personas? Por ejemplo, las encuestas de uso del tiempo que ahora el Congreso, una iniciativa que tuvo la Betty Mirkin, y se aprobó en Senado, y el año pasado se aprobó el último día de sesión de la Cámara de Diputados, cuando ya, si no se aprobaba ahí, perdía estado parlamentario y había que empezar de cero de nuevo, cosa que viene ocurriendo con otras leyes muy importantes. Se aprobó que se haga por ley. La primera nacional la hizo el INDEC en el 2013, pero nosotros hicimos la primera en la capital federal, cuando yo estaba en la legislatura, armamos un equipo y la hicimos en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que todas las encuestas posteriores han mostrado lo mismo. Nosotros la hicimos que se apruebe una ley en la ciudad para que sea obligatoria la realización de encuestas. Pero como ustedes saben, las leyes no cambian la vida, no cambian la realidad, solo marcan un camino de lo que se podría hacer. Por eso en la ciudad se hizo una encuesta en el 2005, después no se hizo más. Cuando reclamamos dijeron, no, se hizo una, y después vimos que era una encuesta de uso de tiempo libre,
que también está bien hacer encuestas de uso del tiempo libre, porque entonces vos tomarás decisiones sobre cómo usa la gente su tiempo y si vos sos el gobierno, qué conviene que promuevas, etcétera. Pero estamos hablando ahora de otra cosa, estamos hablando de mirar al mundo del trabajo en nuestro país, particularmente ese mundo de trabajo que hacemos las mujeres. Así que vino a la española, explicó la importancia de eso, y lo cierto es que la encuesta del INDEC, como las anteriores, muestra que más de 9 de cada 10 personas que son mujeres hacen tarea doméstica, que 6 de cada 10 varones lo hacen, que el tiempo total de los varones es la mitad del tiempo total de las mujeres, y por lo tanto si vos sumás todo eso, eso te marca que el trabajo doméstico no remunerado se realiza entre un 75 y un 80% por parte de las mujeres. Entonces las que piensan que nosotras que tenemos un problema de que las mujeres tenemos menores sueldos que los varones, están errando el vizcachazo de dónde tienen que mirar, porque el problema no es que tenemos menos sueldo, porque ya con Perón y con Evita se definió que por el mismo trabajo hay que tener el mismo salario, toda convención colectiva, todo convenio colectivo lo va a asegurar, y salvo en las franjas que se negocia individualmente, donde precisamente por nuestras oportunidades, por el poder que tenemos, seguramente tenemos menor capacidad de negociación salarial o condiciones, pero en la masa salarial el problema no es ese. Anda a mirar, además de las estadísticas de ingreso que marcan que los ingresos femeninos son menos que los de los varones, anda a mirar la cantidad de horas y vas a ver que las horas remuneradas de los varones son muchas más que las horas remuneradas de las mujeres, y que al revés, las horas no remuneradas de las mujeres son por lo menos 3 o 4 veces más que las de los varones. Y como el día es de 24 horas, tanto para los varones como para las mujeres, porque por ahí podría hacerse otra distribución y que los días tengan, por ejemplo, 32 horas para nosotros y 16 para ellos, y capaz que podríamos estar equiparados, pero bueno, qué sé yo, los días son iguales para varones que para mujeres. Entonces, si vos tenés 8 horas de tu día perdón, pongámosle que no 8 porque puede resultar mucho, pero tenés 4 horas y media de tu día ocupada en las cosas que tenés que hacer en tu casa, sacar al chico de la escuela, llevarlo al otro, ir al médico. Vos no podés tener 16 horas en tu laburo remunerado o 14. Entonces, tu oportunidad de crecer, de que seas la gerenta, de hacer viaje al exterior para capacitarte, de esto, de aquello, son más difíciles. Como son más difíciles tus posibilidades de ir a ser el dirigente gremial de camionero, o de mata, bueno, peor aún, a veces no puedes ser ni siquiera dirigente sindical de tu gremio de docente, que son casi todas mujeres. Hasta eso te pasa. Pero a lo que me refiero es a que si nosotros no marcamos cuál es el problema, no vamos a poder construir la solución adecuada. Si nosotros creemos que el problema es que hay que luchar para tener igual salario por igual trabajo, seguimos teniendo un manto de oscuridad sobre cuál es el problema. Y el problema es que tenemos una distribución del tiempo muy diferente y una valorización de las tareas muy diferente. Por lo tanto, mi modesta opinión es que ahí es donde, yo digo mi modesta opinión, es la de nuestro sindicato, ahí es donde nosotras tenemos que poner la mirada. No sé si me voy explicando, compañera, no sé si las canso, no sé si las aburro, pero yo creo que tenemos que darle esa mirada para que podamos hablar de cuidado con conocimiento de causa, para que podamos hablar de cuidado con verdadera vocación de transformación de la realidad, de construcción de justicia social. Por ejemplo, muchos compañeros y compañeras han presentado, tanto a nivel del Congreso Nacional como en alguna legislatura, como la de la Ciudad de Buenos Aires, se haga, digamos, un proyecto de ley creando un sistema de cuidados. Bueno, cuando vos mirás esos proyectos de ley, te vas a dar cuenta que hay una pequeña, gran, enorme omisión. Por ejemplo, dicen que habría que hacer un registro de los servicios de cuidado que se brindan en el país, un registro federal. Y yo digo, bueno, para empezar podrías pedirle o al ANSE o a la AFIP o al INDEC que te pase el listado de los hogares argentinos. En cada hogar hay alguien que está haciendo cuidado, ¿o me equivoco? Las encuestas muestran que si ese hogar es unipersonal,
es el caso en que las mujeres tienen la menor carga de trabajo no remunerado. Y que si ese hogar unipersonal es de varones, los varones tienen la máxima carga de trabajo que van a tener en su vida. Porque en cuanto haya 2 personas, ellos ya van a laburar un poquito menos. Ni te digo si la segunda persona es una mujer. Bueno, eso lo mostró siempre me pareció muy increíble, muy creíble y muy gracioso. Eso lo mostró la encuesta del 2005 que hizo la ciudad de Buenos Aires con la Universidad General Sarmiento, que a medida que aumenta el tamaño del hogar, aumenta la carga horaria de trabajo de las mujeres. Y en el caso de los varones, a medida que disminuye el tamaño del hogar hasta el máximo de ser él solo, ahí aumenta el trabajo de los varones. Bueno, esa es la radiografía de lo que nos pasa. A esa radiografía nosotras, por supuesto, lo que queremos es convertirla en una película que reciba el legado de Evita, que valore lo que hacemos cada día en nuestra casa, convirtiéndola en un hogar. Y no estoy hablando si somos buenas o malas las mujeres, si somos así, si somos así. Yo lo que digo es que hay una cantidad de tareas, de trabajo, de construcción que se hace todo el tiempo en cada hogar y en cada familia y que de una manera enormemente mayoritaria eso lo hacemos las mujeres. Y lo que digo es que también se presenta una discusión ahí, porque hay quienes piensan que simplemente lo que habría que hacer es que la compartamos paritariamente mujeres con varones. Y yo tengo mis dudas sobre eso, porque no conozco ningún trabajo que funcione perfectamente si no hay alguien que lo organice, lo gerencie, lo distribuya, lo evalúe, lo modifique, lo planifique. Por lo tanto, yo digo que nosotros tenemos todos los cargos dentro del trabajo en el hogar, todos los que se te ocurran. Y las encuestas del tiempo muestran que hay más de 200 actividades diferentes que se hacen digamos, no todos los días, porque si no te matás, ¿no? Pero, digamos, cuando haces toda la descripción de qué dijeron que hicieron las mujeres, te encontrás con una cantidad de tareas, ¿no? De actividades diferentes que se hacen. Y entonces, yo digo, el ordenamiento de eso, el gerenciamiento de eso, en general lo hacemos las mujeres. Podrá ocurrir casos en que lo hacen los varones y en buena hora, porque a mí me parece que está muy bien que nosotros pensemos los cuidados apoyándonos en tres patas, ¿no? Sobre las que me gustaría después brevemente decir algo. 3 patas de cómo debería abordarse para pensarlo en términos de políticas, para pensarlo colectivamente, para pensarlo no solo en términos de la reivindicación sectorial que uno puede hacer, ponerle desde el sindicato, ¿no? Pero para mí no es imaginable que un organismo, sea que es una casa o sea que es una empresa, funcione si no hay roles distribuidos, si no tiene cada uno sabiendo qué le toca hacer. Y dentro de eso habrá alguien que tiene la capacidad, las condiciones o el respaldo de los demás o el poder o lo que sea de decir, yo lo organizo, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, bueno, lo podrán conversar, te podrá tener más o menos niveles democráticos de conducción, pero siempre alguien tiene que conducir. Eso por lo menos es lo que mi breve experiencia de vida me ha indicado. Entonces, que se incorporen varones me parece fenómeno, pero creer que los problemas, la inequidades que surgen de la desvalorización del trabajo doméstico se resuelven con solo proponer que mujeres y varones los compartamos, es erróneo, es insuficiente, no va a conducir a que cambie la situación de las mujeres, que creo yo que debería ser una de las cosas que nos interese si vamos a hablar de los cuidados. No solamente que estén cuidados nuestros mayores, no solamente que estén cuidados nuestros enfermos, no solamente que estén cuidados nuestros niños, no solamente que estén cuidadas las personas que tienen una discapacidad y nos necesitan, sino también que las mujeres tengamos la jerarquización por esa tarea que hacemos, que se merece cualquier construcción con sentido de justicia social que quisiéramos hacer. Quiero decir, cuando hablemos de tarea de cuidado, vamos a hablar de cómo mejorarla, cómo resolverla, cómo hacerlo más eficiente, lo más humano, lo más peronista posible, y también cómo, con el mismo sentido, vamos a asegurar que las mujeres tengamos
justa y necesaria reivindicación de la tarea que hacemos y se acabe la desvalorización que solamente a nosotros nos ofrece que si queremos tener autonomía, nuestra única alternativa es salir a buscar un trabajo en la calle. Y entonces la compañera que por elección o por la razón que sea está dedicada en forma exclusiva a su hogar, esa se tiene que jorobar. No vamos a aceptar eso, no estamos de acuerdo, no creemos que esa sea la manera que nosotros aprendimos de Evita que debía abordarse. Y entonces, cuando dicen que van a hacer un registro o un relevamiento de los cuidados, yo les advierto a todas ustedes para que todas estemos alertas. No me niego a que se haga un registro de cuántas guarderías o jardines y jardines maternales, o ahora no quieren que se llamen maternales porque no quieren, bueno, se llamen materno-parentales o como se llame, porque cambiarle el nombre no cambia las cosas. Cambiarle el nombre no es que en sí mismo garantiza que cambien las cosas. Pero no me niego a que se pueda poner a veces nombres más neutros excepto cuando los nombres más neutros lo que procuran es taparnos, invisibilizarnos, en ese caso no lo vamos a aceptar. Eso aparte. Entonces, que se haga un registro de los jardines muy bien, que se haga un registro de los geriátricos, de los hogares de personas mayores, de los centros de jubilados, de todos los servicios que haya, de lo que haya supongamos, de centros de cuidado para personas que tienen alguna discapacidad, que se haga un relevamiento de cuáles son las tecnologías que permiten mejorar eso. Bueno, eso todo me parece fenómeno, todo me parece fenómeno. El único riesgo que yo le veo es que si cuando hacen ese relevamiento ignoran a quienes ya estamos haciendo cuidado, yo no estoy de acuerdo. Ahí creo que nos estamos equivocando, o se están equivocando quienes se concentran en eso. Cuando las respuestas por el tema de buscar política de cuidado es solamente que lo que hay que hacer es generar servicios fuera de la casa, nos estamos equivocando. Y en ese sentido es que yo digo que tiene que haber un trípode. ¿Por qué un trípode? Porque la primera pata en la que se debe sostener la política de cuidado para que sean verdaderamente hechas con un sentido de integración, con un sentido humano, con un sentido de justicia social, la primera es valorizar el trabajo que hacemos las mujeres en el hogar. Y valorizarlo significa muchas cosas. En algunos casos significa valorizarlo económicamente y remunerarlo. Pero en otros casos, porque remunerarlo implica un esfuerzo social y en algunos casos la situación de la familia no amerita que todo el conjunto social ponga más recursos en esa familia, pero valorizarlo, por ejemplo, debería ser que si una mujer se divorcia después de 25 años de casada con alguien que ha tenido sus aportes previsionales porque tenía un laburo remunerado, que es el marido, y ella en cambio no ha tenido aportes hechos por nadie porque se dedicaba a su casa, el momento que se divorcia, esa mujer no solo no tiene derecho a su propia jubilación, que no lo va a tener porque no está incorporada, por eso apoyamos con las dos manos la moratoria, y apoyamos con las dos manos que la Betty Milkin ha presentado un proyecto para que haya jubilación de la ama de casa, sino que si el hombre se muere, Dios no lo permita, pero si el hombre se muere, Dios no lo permita pronto, en algún momento se va a tener que morir, ella no puede ser pensionada. Saben eso ustedes, ¿verdad? Si vos te divorciás, perdés el derecho a ser pensionada de viudez, lo que se llama la pensión derivada. Si vos sos separada, pero no divorciada, y tu ex está en una pareja, una convivencia inscripta, demostrada, etcétera, de cosas, hay jurisprudencia de que ambas mujeres, la que estuvo primero y la que estuvo después, tienen derecho a compartir la pensión, que por lo menos ya es algo. Pero si vos te divorciaste, fuiste, niña. Entonces, lo que nosotros concebimos como una gran modernización cuando se pudo aprobar la ley de divorcio, estuvimos un poco lentejas que no nos dimos cuenta que eso desamparaba a la mujer que tal vez fue la que dedicó los mejores años más productivos de su vida a criar los hijos de esa familia, a atender la casa, y que cuando llegue a la edad de jubilarse va a tener sus manos vacías. Bueno, esto para que lo piensen, y todavía además no tenemos una respuesta para eso, no tenemos una solución. Por eso, que se valorice ese trabajo forma parte de las deudas que nuestra sociedad tiene todavía con las mujeres. Por lo tanto, no alcanza con que vayamos a ver
si hay centros de jubilados o jardines de niños. No alcanza. Primer punto, primera pata del trípode, valorizar el trabajo que hacemos en el hogar. Punto 1. Económica y socialmente, y en la seguridad social, y en la previsión social. Por eso el planteo que le hemos hecho a Arroyo, para cuando termine la pandemia y la cuarentena, es que se haga un ingreso familiar básico cobrado por la mujer, que le dé a esa mujer derecho a estar en la seguridad social y hacer antigüedad en lo previsional, y que por supuesto sea para los hogares que no tienen otros ingresos, porque comprendemos las limitaciones de los recursos del Estado. Pero ¿sabes qué? Nos parece que es muy injusto que se hable de un ingreso universal, social, como sea, como si el trabajo hubiera dejado de ser el organizador de la sociedad. El trabajo es el organizador de la sociedad, y parte de ese trabajo lo hacemos nosotros en nuestra casa y no se valora, y no se remunera. Bueno, punto 1 entonces ese. Punto 2, todos los servicios que puedan ser concomitantes. Uno podría pensar que la escuela, que en nuestro país es obligatoria y desde la década ganada también es obligatoria hasta el secundario, que sea obligatoria es una doble cosa. Es obligatoria para que los adultos de una familia garanticen que los chicos, las chicas, los jóvenes, los adolescentes tengan su instrucción y su educación. Y es también obligación que el Estado provee esos servicios, sea que lo haga a través de la educación de gestión pública, sea que lo haga a través de la gestión privada. En cualquier caso, el Estado la tiene que garantizar en oferta y en calidad, ¿verdad? En servicios y en calidad de servicio. Entonces, uno podría decir que también eso es una parte de las políticas de cuidado, ¿o me equivoco? Claro, está muy institucionalizada entre nosotras y también todas las dificultades que tiene se hace difícil de transformar, de mejorar, pero forma parte. La traje a colación justamente porque a veces cuando uno piensa en cuidado, piensa en cosas como suelta y aparte. Todo eso es cuidado. Yo digo, si vamos a hacer un equipo que trabaje en cuidado, ¿no vamos a incorporar a las enfermeras? ¿No vamos a incorporar a las enfermeras? Digo yo, por poner un ejemplo. Entonces, no importa, no voy a irme todo el tiempo por las ramas con ejemplos. Solamente digo, cuando pensemos en los servicios tienen que ser brindados algunos por el Estado. Otros pueden ser brindados por las empresas. Otros pueden ser por los sindicatos. Otros son comunitarios. Todos ellos deben contribuir a una mirada integral donde los cuidados empiezan a formar parte de la comprensión de cómo funciona una sociedad, también en su economía, pero sobre todo en su desarrollo, porque el desarrollo implica la economía, pero no siempre la economía asegura el desarrollo, ¿verdad? No siempre el crecimiento económico nos va a asegurar el desarrollo, la equidad, la posibilidad de acceder a la justicia social. Pero entonces, la segunda pata del trípode tiene que ser la existencia de ese conjunto de servicios, y tienen que ser pensados y ejecutados con ese mismo sentido de justicia social. Por ejemplo, yo pienso cosas tan elementales como la organización del transporte público, ponele, los ómnibus. Fíjense ustedes que la gente que estudia esos temas, que no sería mi caso, yo toco un poquito nomás de oído y a veces tomo el ómnibus, pero los recorridos de los colectivos no están pensados y el funcionamiento de cómo lo pagás y demás, no está pensado considerando que las mujeres nos movemos y recorremos las ciudades de una manera diferente que los varones. Casi ninguna mujer va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿verdad? En el camino está el zapatero, la panadería, el súper, retirar a un chico de la escuela, llevar otro al dentista, ¿o no? Bueno, qué sé yo, por ahí, para una mujer sería mejor que el precio del boleto tuviera que ver o con las distancias recorridas o fuera por día, ponele. Y entonces que varones y mujeres pagáramos lo mismo, aunque nosotros tuviéramos que desplazarnos más, porque hacemos más tarde. Estoy inventando, capaz que esa no es la salida, pero te quiero decir, podemos pensar cosas, así como se ha puesto ahora un poco de moda y no está mal,
que se piensa en lo que se llama el impuesto rosa. ¿Ustedes lo conocen? ¿Han escuchado de esto? ¿Alguno escuchó de esto? Bueno, alguna gente ha hecho alguna investigación que muestra que ciertos productos que son destinados a las mujeres son más caros que los destinados a los varones. Te voy a poner un ejemplo casi ridículo. La maquinita de afeitar. No las eléctricas, esas otras así, que son manuales. Cuestan más caro las rosas que las otras. Cuestan más caro que son para mujeres. ¿Por qué? No sé por qué. No sé por qué. Por ejemplo, pero no es lo único. Los desodorantes son más caros. Mismo desodorante, misma marca. Bueno, no será exactamente igual, qué sé yo, tendrá un perfume, no lo sé. Pero se empezó a trabajar sobre eso. ¿Para qué? Bueno, para que se analice, para que se... Lo que pasa es que como nosotros hemos perdido en la Argentina desde hace más de 20 años y no se ha logrado del todo recuperar en la década ganada, a pesar de que Guillermo Moreno se ha roto bien el alma para que se haga, se ha perdido la lógica de que para trabajar en economía y para tomar decisiones del Estado es necesario conocer los costos de la producción. Si vos conocés los costos de la producción, si vos tenés un criterio en la sociedad razonable de cuánto debe ganar, de cuánto debe ser la tasa de ganancia de los empresarios, si hay un criterio de comunidad organizada, bueno, vos podrías saber si cuesta lo mismo y bueno, y la tasa de ganancia es la misma, tendría que costar más o menos igual. En fin, estoy abriendo para que miremos algo que tal vez nunca nos hemos preguntado, ¿no? Pero que también ocurre. Por lo tanto, cuando uno piensa en los servicios, en las cosas que se pueden hacer desde el afuera para respaldar esas tareas de cuidado, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros en el año 83, cuando empezamos, usábamos una consigna que yo la miro ahora y digo, éramos muy locas, ¿no? Nosotros decíamos que debía haber un ministerio de la mujer, un salario para el ama de casa y que debía haber una municipalización de las tareas domésticas. ¡Wow! ¿Pero qué pensábamos nosotros en ese momento? Pensábamos que en cada barrio debía haber oportunidades y servicios que facilitaran la tarea de esas mujeres. Piensen ustedes que en esa época no había tanto lavarropa como ahora, no había muchas de las comodidades que se han ido incorporando. Te estoy hablando de hace 37 años, muchos de ustedes ni habían nacido, hermano, ¿no? Hoy es muy común que tenés cable, que tenés tele 24 horas, que tenés esto, que tenés internet, bueno, nosotros, escúchame, no vivíamos en toldería, pero muchas de estas cosas, nosotras en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, cuando criamos nuestros hijos, no las teníamos. De hecho, cuando nosotros empezamos, el feminismo tradicional nos acusaba de que las queríamos tener atadas a las mujeres en la cocina y en la tabla de lavar. Nosotros decíamos que en la cocina y en la tabla de lavar ya estábamos, que lo que seguramente nos vendría muy bien tener unos pesos en la cartera para que alguna vez podamos salir a comer una pizza con la familia o para mandar la sábana a un lavadero, ¿no? O sea, parece que hay que tener la panza llena para creer que una mujer puede estar peor si tiene unos mangos que si no los tiene, ¿no? Esa cosa era muy horrible, pero te quiero decir, la tabla de lavar, esa cosa de madera con unos canelones donde vos fregabas la ropa. Ahora, después hicieron las piletas con los canelones, ya no se usaron más las tablas de lavar. Y después de eso, muchas familias pudieron tener su lavarropa, entonces ya tampoco lavan tanto a mano. Pero de todas maneras, cuando nosotros pensamos en ese momento, decíamos, un barrio que se hace nuevo podría tener un lavadero comunitario, como tienen algunos edificios más modernos ahora, ¿verdad? Pero ahora toda esa lógica es una lógica más comercial, más de... No teníamos pañales descartables, dice la María Esther, tienes razón, nosotros, escúchame, un poco que los lavábamos, un mucho que los teníamos que poner al sol para que no se amarillen, a los pañales, a las chiripas, a todo eso, a las bombachas de goma que cuando se manchaban los elásticos, viejas. O sea, obviamente que la incorporación de cuestiones de confort ha hecho que tu tiempo de trabajo doméstico, Mercedes, vos te acordarás, se hayan ido achicando un poco.
Pero así todo, has visto que lo mismo, hay muchas que, claro, Graciela dice, los lavarropas no eran automáticos desde ya, a veces que habré inundado yo mi lavadero, porque me olvidaba cargando con una manguera el lavarropa y me iba a hacer otra cosa, y cuando sentía los borbotones de agua y sabía que no estaba en las cataratas del Iguazú, tenía que ir al lavadero ay Dios, a cerrar la canilla y empezar a levantar. ¿Podés creer que en mi departamento las rejillas, los sumideros estaban un poquito más altos que los pisos? Nunca jamás una ayudita para mí, ¿viste? Tenía que levantar con el trapo y exprimir en el balde, levantar con el trapo y exprimir en el balde, y bueno, olvídate. Pero cuando nosotros decíamos eso de municipalizar, lo que estábamos pensando es que podían organizarse servicios. Hoy por hoy esos servicios están armados desde una lógica más de valorizar económicamente ese departamento. Por lo tanto, el que lo pueda comprar tendrá ese servicio y probablemente algo pagará más de expensas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero imagínate si en cada barrio popular que se armara, como soñaba Evita, que fueran barrios hechos para que las personas vivan bien, no hechos pensando que los hacen los que saben, los que tienen, para personas que como no han tenido antes un departamento o una casa propia, se les puede dar una cocina en la que tienen que caminar de canto, en la que, por ejemplo, no puede entrar una persona con silla de ruedas, porque nadie lo pensó. O como decía mi suegra, decía, los arquitectos y los ingenieros que hacen las casas, se ve que nunca las viven, y hacen unas cocinas chiquitas cuando la cocina es el lugar donde uno pasa más horas de su vida, que era el caso de ella, que además me tenía entre ojo y ojo porque yo no pasaba tanto tiempo como ella en la cocina, pero bueno, después me perdonó cuando se pudo jubilar. Le aviso a todas para que no se enojen con la Margarita. Al último me dijo, Pimpi, te pido disculpas, nunca creí en lo que ustedes estaban peleando, pero yo me jubilé y me lo merezco porque siempre trabajé, lo cual era verdaderamente cierto. Ella había trabajado. Bueno, entonces, los servicios es el segundo trípode. Que los servicios, las licencias, las políticas. Y en ese sentido, te quiero decir, la segunda pata tiene que ser esa mirada desde el conjunto social para construir con equidad. Y comporta muchísimas cosas. Comporta parte de esos registros que las compañeras que están en cuidado, la Lucía Sirmi y demás, ellas quieren hacer y en buena hora que se haga. Pero también implica que el proyecto de ley de la Betty para que las personas que tienen una discapacidad y tienen una pensión, no estén privadas de la posibilidad de tener un empleo, no estén obligadas a trabajar en negro, como se dice, al no registrado, para no perder la pensión. Si las personas que tienen una discapacidad con seguridad tienen una vida un poco más cara que las personas que tienen más resueltas sus cosas, sea porque necesitan algo para movilizarse, sea porque necesitan un equipo para poder traducir porque no ven, sea porque tienen que tener unos aparatos para escuchar, por la razón que sea, tienen una vida más cara, sea porque tienen que tener una persona que las ayude y eso implica un costo adicional. Entonces, ¿por qué tiene que ser incompatible? Sí, la pensión por discapacidad es algo que el Estado brinda como cuidado, ¿verdad? Y ¿por qué toco esto también cuando hablamos de los cuidados? Porque ¿quién se ocupa de las personas con discapacidad? ¿Cuántos casos conocemos nosotros? Bueno, no sé, tal vez no está bien que yo toque justo un tema así, pero ¿cuántos casos conocemos de varones que no soportan el peso que implica tener que llevar adelante un hogar donde hay personas que necesitan un cuidado especial? Casi nunca, muy excepcionalmente va a ser una mujer la que se vaya y diga, tiro la toalla, no doy más, me voy al cuerno, arreglate. Casi nunca va a ser una mujer. Ojo, tampoco son todos los varones, pero en casi todos los casos vamos a ser las mujeres las que estamos más a cargo, ¿verdad? Como estamos en todo. Entonces, cuando la Betty Mirkin propone que se haga por ley la jubilación, es importante. Cuando propone que no haya esa incompatibilidad, cuando propone que el salario familiar lo cobremos las mujeres, cuando la Liliana Fellner se mató presentando el proyecto para que se cree el registro de deudores alimentarios en el orden nacional, que nosotros lo creamos en la ciudad de Buenos Aires, lo impulsamos. Yo tengo el orgullo de haber trabajado. Tengo el orgullo de decir,
he estado 6 años en la legislatura, he perdido casi todas las votaciones, pero la ley de salud reproductiva, para que la aprobaran, después que yo había peleado toda la noche discutiendo con medio mundo, la tuvieron que corregir para que se la publiquen, porque había que incorporar un sentido más humano en esa ley, que no sea solo una ley de anticoncepción. Alguien ha escrito ahí que no logré leer, les aviso, después lo ve. Pero tengo el orgullo de decir que pude hacer aprobar con mayoría, ¿cómo se dice? Por unanimidad, las encuestas de uso del tiempo en la ciudad. Que pudimos aprobar por unanimidad las leyes y declaraciones de parto humanizado y de parto acompañado, porque obvio el nivel que puede resolver una legislatura local es muy pequeño, pero por lo menos que sea obligatorio que pueda una mujer estar acompañada en el momento de su parto. Y tengo el orgullo de decir que se aprobó también por unanimidad el primer registro de deudores alimentarios morosos que se creó en el país, y todas mis compañeras del sindicato laburaron en su provincia para que se apruebe, y hoy la mitad de la provincia argentina tienen un registro. Pero desde que la Irma Roy en el año 83, cuando fue electa diputada, intentó que se creara un registro de deudores alimentarios, que después lo siguió la Liliana Fellner, tantas veces te acordarás vos, María Esther, capaz te acordarás vos, Beba, nunca, finalmente el Senado aprobó. Todavía el diputado no se trabajó. No es menor ese tema, porque nosotros decimos paridad, cupo, ¿para qué el cupo? Bueno, yo digo, la paridad tiene sus bemoles, porque a veces se hace como un corsé, ¿no? Pero de hecho, el haber hecho una ley de cuotas significó que los temas de la vida cotidiana hayan podido llegar al Congreso. Y entonces cuando digo la segunda pata, no son solo servicios, llamémosle materiales o específicos. Es todo este conjunto de cosas que colectivamente podemos pensar. Es poder erradicar que cuando vos vas a buscar un laburo y tenés, ya no me acuerdo cómo era, pero ponele, tenés 23 años, 24 años, que nadie te pregunte si estás de novia, si te estás por casar, si tenés hijos. Porque están pensando que si vos tenés hijos, vas a poder tener que pedir permiso un día para no ir al laburo, ¿no? Yo digo, y a los varones no, a los varones al revés. A los varones pensarán cuando la entrevista dice, si este chango tiene hijos, por ahí se va a cuidar más su trabajo que si no los tiene. Digo yo. Pero yo también pregunto, ¿y esa persona que te está entrevistando a vos para un laburo? Esa persona no tiene hijos, no tiene esposa. ¿Le gustaría que le discriminen a su esposa para poder tener un empleo porque le cuida a su familia? En fin, hay muchas cosas, pero profundas, que necesitamos cambiar. Y esa es la segunda pata. Y lo tenemos que hacer entre todas y entre todos. Y la tercera pata nos abarca más en lo de la puerta de la casa para adentro. Por más que yo no creo que la solución sea que mujeres y varones compartimos en igualdad las tareas, sí creo, indispensable, que lo que está puesto en un código civil, en el Código Civil de nuestro país, corregido en los últimos años, sea realidad, y es que seamos corresponsables de lo que ocurre en nuestro hogar. Pero para eso, obviamente, que yo no creo que la construcción de eso pueda hacerse si nosotros estamos diciendo que, por favor, el peor trabajo es el del hogar. Lo peor que te puede pasar es que estés en tu casa. Porque entonces vos no vas a conquistar a nadie para que venga a compartir ese espacio. Es muy por el contrario. La Mariana siempre me protesta cuando yo digo esto que voy a decir ahora, pero no la escucho. Yo digo, hay que permitirle a los varones que conozcan el maravilloso mundo del hogar. Y ella me dice, Pimpi, bueno, maravilloso, bueno, tiene sus bemoles, dice ella, ¿no? Sí, bueno, pero si yo le voy a decir a los muchachos que vengan, que esto tenga sus bemoles, que es mucho trabajo, que es esfuerzo, que hay que ampliar tu cabeza, que hay que abrir tu corazón, que tienen que aprender a hablar. Si le digo todo eso, no van a querer venir. Entonces yo les muestro la mejor parte, que ya para encontrar los obstáculos ya se la van a ingeniar ellos. Y entonces digo, la tercera pata es que nosotros construyamos en nuestros propios hogares, pero no diciendo vos te tenés que ocupar, vos lo tenés que ordenar, vos le tenés que decir, sino trabajar colectivamente, socialmente, en la comprensión de esto. Y les voy a poner un solo ejemplo. Creo que ya la estaré aburriendo, hace mucho que hablo, sí, hace como 40 minutos. Bueno, solo termino con esto.
Cuando yo era joven, hace años, yo terminé la escuela hace 50 años, el año pasado lo fui a festejar Tucumán, imagínate. Ay, Dios. Bueno, cuando yo era joven, en mi escuela, cada año teníamos educación para la vida familiar. En sexto grado aprendíamos a pegar botones, a coser un ruedo, a surfilar en el borde acá de la cosa. Bueno, después muchas de esas cosas ahora se hacen a máquina, así que encima son más fáciles, ¿no? En el segundo año aprendíamos a usar una máquina de coser. En tercer año, uy, mira la Jolie, dice 4 varones y ella sola, pero ella limpia. Muy bien, Jolie. Bueno, en tercer año aprendíamos a cocinar. Yo no sé si ese año lo hice libre o algo, a mí no me salió muy fenómeno, pero bueno, no importa, tampoco se trata. Es para tener un panorama de cómo son las cosas. Después teníamos algo de cuestiones de salud de la familia, de cómo cuidar y demás. ¿Ha visto que ahora están todas las discusiones ideológicas sobre la educación sexual integral, ¿no? Yo digo que en vez de tanta discusión ideológica, lo que nosotros deberíamos saber es que lo que nos hace falta es educarnos, mujeres y varones, para integrarnos en equidad, en paridad real. Yo he enseñado en un colegio de varones, me he criado entre mujeres y después he enseñado en un colegio mixto y estudiado en la universidad, obviamente mixto. Y he aprendido a valorar enormemente lo que es incluir en la diversidad, lo que es aprender a convivir con alguien que se relaciona con el mundo de una manera muy diferente. Imagínate, nosotros éramos como 10 mujeres en mi casa y mi papá. Nosotros hemos criado, era un gineceo eso, ¿has visto? Y yo he ido a una escuela de mujeres. O sea, cuando empecé a conocer el mundo de los varones y a tener que aprender a convivir con eso, fue todo un esfuerzo y capaz que todavía lo sigue siendo. Y cuando fui a enseñar en un colegio de varones me agarraba la cabeza. Me agarraba la cabeza. Era difícil para mí como transitar eso, pero aprendí un montón también. Y cuando enseñé en una escuela mixta, valoré enormemente, yo enseñaba matemática, valoré enormemente cómo la naturalidad con que chicas y chicos adolescentes se relacionaban. ¿Entendés? Fue como que me abrió el camino, porque después ya en la universidad ya sos todos gente más grande, casi adulto o adulto, chao. Pero en la adolescencia fue espectacular para mí. Y entonces yo digo, ¿por qué en vez de haber sacado la educación para la vida familiar, que además en el último curso creo que nosotros hacíamos un bachillerato científico, nos enseñaban economía y también economía doméstica, ¿no? Yo digo, ¿por qué en vez de habernos sacado a las mujeres esa enseñanza, supuestamente porque somos tan progresistas que no hace falta que nos enseñen a cuidar nuestra casa, ¿por qué no lo hemos incorporado a los varones en educación para la vida familiar? Porque familia es lo que todos necesitamos. Y familia es lo que nosotros tenemos que defender. Y no se trata de discutir, bueno, pero son las familias, no es solo la familia, pero por supuesto, por supuesto. Mira, si hay algún movimiento que jamás le ha negado un derecho a ningún sector del peronismo, nunca jamás ha construido sobre la base de perseguir a nadie. Entonces, pero tampoco permita que ninguna minoría te venga a imponer a vos cómo debes pensar, ser o hacer. Listo, olvídate. Entonces, finalmente, un trípode, política de cuidado, un trípode, valoración del trabajo que hacemos las mujeres en la casa. Y cuando lo hagan los varones también lo vamos a valorar, obvio. No lo vamos a dejar fuera, Carlito, no lo vamos a dejar fuera. Pero primero háganlo, hermano. No vengan a pedir primero que le demos la secretaria general del sindicato. Por mucho rato no lo vamos a dejar ni que se afilien. Solo adherentes. Adherentes. Compartimos las actividades sociales con ustedes, pero no lo dejamos votar. Eso es nuestro sindicato. En la casa está muy bien compartir. Punto 1, valorar el trabajo que hacemos las mujeres. Punto 2, políticas, servicios, bienes, el trabajo en la sociedad para acompañar las tareas de cuidado. Y tercero, democratizar y corresponsabilizarnos de la vida familiar. Por lo menos, diría Nimo, así lo veo yo, les agradezco la paciencia y estoy aquí para que me puteen, me discutan, me pregunten, me digan lo que quieran. Las quiero mucho. Muchas gracias, Pimpi. Clarísima en tu exposición. Y la verdad que sí, que quedan muchas, no sé si dudas, pero mucha tarea por delante, ¿no? Para poder encarar
esto que se viene. Yo he visto algunos proyectos de políticas de cuidado y que nada tienen que ver por ahí con la realidad, me parece que vos recién lo planteabas. No sé si es por falta de desconocimiento o porque se creen que por ahí atrás de un escritorio armar un proyecto porque está de moda y es el conocimiento de cada vivienda. La verdad que, bueno, muchas cosas para seguir laburando, ¿no? Para seguir trabajando, y fuiste muy clara. Así que muchas gracias, Pimpi. No sé si los compañeros quieren hacer, las compañeras y compañeros quieren hacerte alguna consulta, pregunta. Abrimos los micrófonos para que puedan consultarte. Gracias, Pimpi, por tu claridad, gracias por brindarnos esta charla. Te agradecemos de corazón, sabes que te queremos mucho, y estas charlas de formación que viene organizando el equipo de mujeres y género de las Tres Banderas son excelentes, y cuando Verónica me planteó que quería convocarte, la verdad que me puso muy contento, y agradecerle a todos los que participaron. Veo que hay gente y compañeras y compañeros, también hay algunos compañeros de varios lugares del país, y como siempre te lo decimos, estamos a disposición para dar una mano, para construir y para aprender con vos, que sos una gran referente para todos nosotros. Yo quería hacer una pregunta, ¿puedo? Sí, compañera. Bueno, la verdad que sí, clarísimo, Pimpi, me encantó todo lo que dijiste, me da mucha tranquilidad saber que el sentido común, digamos, es el que a veces se pierde, ¿no? Cuando se piensan en estas políticas. Y te quería consultar, a ver qué pensás vos respecto a las licencias compartidas, ¿no? Que son las licencias de maternidad y paternidad, que en general son cortas, las mujeres también se vuelven, es un momento donde crucial, ¿no? Donde hay un cambio importante, sea el primero o el segundo o el hijo que sea, y donde el varón está totalmente excluido porque son 3 días nomás, o bueno, tienen que hacer todo un quilombo de tomarse vacaciones, bueno, y que hay mucha resistencia para poder llevar adelante algún otro tipo de licencia, ¿no? Combinada o mixta, o que la mujer quiera volver al trabajo, pero y que se quede el varón, bueno, y con esto, como vos decías, que bueno, es importantísimo que estén los jardines comunitarios, que en muchos lugares los SICs en su momento cumplían esa función comunitaria, las mujeres de los barrios se organizaban, también eran todas mujeres igual, ¿eh? No había varones, pero digo, ¿cómo digamos, es complejo? Porque bueno, ahí es como que estás dinamizando realmente esto que está este acuerdo social que es que, bueno, la maternidad le corresponde a la mujer, y las cuestiones inherentes a la crianza y al puerperio en los primeros tiempos, y cómo pensar una política que pueda ir transitoriamente cambiando hacia esa posibilidad que es más inclusiva, ¿no? Sé qué pensás vos. Yo también creo que algo de eso tiene que ir abordándose. Son por supuesto temas que se hacen complejos cuando nosotros estamos en una situación de crisis económica difícil. Ya cuando terminó el gobierno de la Cristina, estábamos en una situación complicada porque el mundo había cambiado en muchos sentidos y se nos hacía difícil la inserción. Cuando vino el oligarca, tiró todo al cuerno, bajó las retenciones, aumentó el dólar, devaluó la moneda un 50%, o sea, mandó la comida a las nubes, y cuando hizo eso, descuajeringó completamente todo. ¿Por qué? Sí, obvio que la organización de cualquier sociedad pensada desde el pueblo, pensada desde las personas, mínimamente vos tenés que asegurar el trabajo y el alimento. Esos son los pilares en los que se tiene que asentar el funcionamiento social. Bueno, ya hemos visto cómo terminó eso, y la verdad es que desde que empezó el gobierno del Frente de Todos no es que estamos mejor. O sea, lo que tuvo de pertinente y demás, por supuesto, fue que en la cuarentena y demás, tratar de respaldar a través de las diferentes medidas del ingreso familiar de emergencia, del apoyo a las empresas para pago de
de parte de los salarios, por el impedimento de despido, por cierto congelamiento de tarifas, sí, algunas medidas que fueron a cuidar que los ingresos de los sectores populares no se terminaran de matar. Pero si vos no tenés un proyecto de desarrollo que sea integral, que asegure que haya desarrollo, que haya crecimiento económico pensado como creciendo desde abajo para arriba, o sea, creciendo desde los derechos de los trabajadores, como es el peronismo. Entonces, el problema que vos tenés, por supuesto, es que si vos no lo pensás así, cada uno de los derechos adquiridos aparece como un conflicto y una disputa, porque ¿quién paga? ¿Quién debe pagar las licencias? Las licencias por maternidad, por si ustedes no lo saben, que ya lo deben saber, porque antes era distinto, en la época nuestra Mercedes era distinto, te lo pagaba el patrón y se lo descontaba a fin de año de lo que debía haber pagado de aporte a la caja de salarios familiares. Ustedes saben eso, cómo funcionaba antes. Pero como se descubrieron muchos problemitas y cuando el ANSES quedó estructurado, empezó a pagar directamente el ANSES, ya no te lo paga el empleador. Bueno, ese otro proyecto de ley que presentó la Betty, para que si vos tomás la excedencia o lo que sea, no se te descuente eso de años de aporte para tu jubilación, porque si no es como que siempre estamos, a entender, corriendo atrás de las posibilidades. Bueno, el punto es que hoy por hoy tu licencia por maternidad, bueno, en realidad siempre te la pagó el conjunto de la sociedad, no tu empleador, ¿verdad? Para que te la pague el conjunto de la sociedad, las cosas tienen que funcionar. Entonces, es lo mismo. Yo creo que es muy importante. De hecho, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, la legislatura, solo válido para los empleos públicos de la ciudad, obviamente, porque es su única facultad, ha tomado una licencia por paternidad importante, que a mí lo que me pareció más interesante es que es una licencia que creo que toma 30 días, pero como a lo largo de todo un año, no 30 días corridos. Y yo creo que está bien que la madre, creo yo, ojo, tomarlo como una opinión, yo no soy un especialista, ¿no? Ni mucho menos, pero yo creo que está bien que la madre tenga todo ese primer tiempo de adaptación a la alimentación. Yo creo, y la semana pasada hemos estado hablando de lactancia materna, y también he visto que por ahí se ha producido unos debates supuestamente feministas con el tema de la lactancia, y yo creo que una cosa es que uno incorpore todo lo de bueno que tenga la modernidad, la técnica y demás, y otra cosa es que uno desconozca lo que la naturaleza provee. Y la verdad es que la naturaleza a nosotros nos provee de la posibilidad de amamantar y a los niños de alimentarse de la leche materna, y la experiencia muestra que esa es mejor para el niño, y la experiencia muestra que eso establece un vínculo o la posibilidad de un vínculo afectivo importante para el desarrollo del niño y para la asunción también de la madre de ese nuevo rol. Yo creo que la verdad es que minimizarlo, negarlo, no nos agrega nada, y tampoco le impone a nadie que no quiera amamantar o que no pueda, ni estigmatiza, o sea, corrernos del pretender darle a cada uno una lección de cómo vivir. Pero establecer desde el punto de vista de la sociedad, de las recomendaciones de salud pública, de la construcción de oportunidades, bien nacer, bien crecer y bien vivir. Entonces yo creo que es razonable que no se corra a la madre del primer tiempo de esa licencia. Creo que también estaría bueno la posibilidad de extenderse un poco eso. Me acuerdo, no sé bien cómo está ahora, pero me acuerdo que, ¿has visto? La ley dice que vos podés pedir que tenés 90 días de licencia y que no pueden ser menos de 30 antes que la fecha del parto. ¿Cuántas veces conocemos que uno trata de que el médico te dé una fecha de parto más próxima para que vos puedas hacer como si tomaras 30 días, o más lejana, bueno, como si tomaras 30 días y en realidad se te adelantara el parto? ¿Para qué? Porque todas las que hemos tenido chicos y además teníamos un empleo afuera, decimos, la verdad es que yo me aguanto, si mi embarazo no me trae más dificultades, prefiero laburar hasta lo más próximo al nacimiento, aunque también está bueno llegar al momento del nacimiento un poco descansada, qué sé yo, ¿no?
y entonces que me quede más de 45 o más de 60 días posterior. Entonces hacemos jugarreta por eso, bueno, en fin, qué sé yo. Eso existe. Y la excedencia es una cosa que también está interesante, aunque tiene la limitación de que no tenés un ingreso, pero te da 6 meses más para también ordenar cómo vos vivís. El tema de los varones, yo creo que está muy bien, que se discuta, que se mejore eso. Y también me gusta esa idea de que pueda haber una especie de ida y vuelta, que no necesariamente, tal vez haya que pensar una semana, la primera semana del nacimiento, y que después el resto pueda ser como si vos dijeras, bueno, a veces está la madre, pero también la madre puede tener su reincorporación al empleo, y entonces que el padre pueda quedar, en fin, un poquito más de flexibilidad para acompañar cómo las familias se organizan. Pero eso no nos priva de que la discusión está en cómo se paga. Entonces, la elección de qué modelo de desarrollo elige el gobierno no es un tema menor tampoco para estas cosas. O sea, ¿de dónde salen los recursos para el desarrollo? Es la primera discusión básica en la economía, y bueno, ahí hay puntos de vista diferentes. Entonces, si lo que se impone es un modelo en el que no se tocan, no hablo yo del impuesto a la riqueza que se haga por única vez, porque esas son todas cosas de emergencia. Hablo de si alguna vez vamos a discutir de fondo si la Argentina va a seguir teniendo un sector que tiene rentas extraordinarias solo por tener un título de propiedad en la zona de la Pampa Húmeda, principalmente en el interior de la provincia de Buenos Aires y algunas otras partes próximas. Y entonces alquila su tierra sobre la que está el trigo, se crían las vacas, el maíz, todo aquello que le da el precio que pagamos los alimentos. Y parte de ese precio sigue siendo hoy, una tercera parte va solo a remunerar la propiedad de la tierra. Bueno, esa es una lógica de organización económica que es rentística, no productiva. Que no quiere decir nada de enfrentar el campo, muy por el contrario, porque el campo, pensado en términos de sus productores, de los que organizan, de los que trabajan, es una cosa. Otra cosa es el que solamente gana mucho, solamente por tener un título de propiedad. Y eso no ocurre en todos lados, porque no toda la tierra en la Argentina tiene el mismo nivel de posibilidad de ese beneficio. Pero esa es una discusión que es muy grande. Ahora, para mí, si nosotros pudiéramos abordar ese proyecto de país, ese proyecto de desarrollo, las cosas que vos estás planteando, que puede plantear cualquiera de nosotras respecto de hacer más planes de vivienda, de remunerar el trabajo de las amas de casa, por lo menos de los sectores que tienen menos posibilidad de tener ingreso en su familia, que pudiéramos tener una cobertura para que podamos estar incluidos en el sistema previsional, todas las cosas de las que hoy adolecemos, bueno, pero de algún lado tienen que salir los recursos solo pueden provenir de que se produzca, que haya trabajo. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, tiene que haber la posibilidad de incorporar a los varones en el cuidado de sus hijos, y parte de eso son las licencias por paternidad, parte de eso, ¿no? Así como habrá que encontrar cuál es el equilibrio entre que en la escuela te rompan la paciencia llamándote a millones de reuniones y el hecho de que siempre se llamen reuniones de padre, pero siempre sean de madre, ¿verdad? Todas son construcciones que tendremos que ir haciendo, pero como se dice por ahí, todo tiene que ver con todo. He dicho. ¿Qué querías decir, Graciela Neme? ¿Qué querías vos plantear que decir que no tenés micrófono? Bueno, antes que nada te quiero felicitar, la verdad que me ha encantado la charla
Y le quiero contestar a la compañera Correa que dice, ya me imagino en los primeros años cuando las compañeras empezaban la lucha, qué difícil. Y le digo que sí, era difícil porque en ese momento, además que nos costaba hacer entender, yo misma no me sentía en casa, pero sí compartía la lucha de mis compañeras, por supuesto lo mismo estaba en el sindicato, pero me acuerdo que los sectores de izquierda nos decían, ustedes quieren que las amas de casa cobren para condenarlas a quedarse en la casa. Y nos costaba hacer entender que nosotras queríamos realmente que el trabajo de la casa tenga un valor y tenga un valor económico, porque es amor, pero también es trabajo, como lo decimos ahora. Entonces nos costaba que nos entiendan, así como hoy nos cuesta que hay compañeras de algunos sectores que hablan de tareas del cuidado y se olvidan que además las tareas del cuidado abarcan las tareas de la casa y es como que se las quiere seguir ignorando o se habla peyorativamente de las tareas del hogar. Bueno, eso te lo dejo para vos porque lo sabes explicar mejor. Y con relación a la duda que tengo es que vos has comentado que una persona separada puede cobrar la pensión y la divorciada no. Y yo conozco un caso, y no me equivoco, que cobra, es divorciada y cobra la mitad de la pensión y la otra mitad la cobra la otra esposa. Entonces, no sé si... No lo tiene por derecho. No lo tiene por derecho. No sé cómo, qué habrá hecho. Capaz que ha metido un amparo y se lo han dado. No tengo idea. Averigua bien cómo es. No lo tiene por derecho. Vos con el divorcio perdés el derecho a la pensión derivada. Yo sé que ¿Vos te acordás de la Mirta Salvo, Graciela Neme? ¿Vos te acordás de la Mirta Salvo? Sí. Era una abogada que estaba con nosotros en aquellas épocas. Te hablo del año 85, ¿no? Y la Mirta, porque nosotras éramos como un poco jóvenes, ¿viste? Tampoco tenías todo en la cabeza, darte cuenta de la integralidad de las cosas que estaban en juego, ¿no? Pero la Mirta decía, nosotras ¿qué pensábamos? La ley de divorcio está bien porque la segunda esposa es una persona que está raleada de los derechos. Y era verdad. Mi papá se fue a casar con la esposa a Bolivia, otros iban a casar donde podían a Uruguay, ¿te acordás? Bueno, entonces nosotros estábamos entusiasmadas con que la ley de divorcio permitiera regularizar la situación de muchísimas parejas que se habían armado después de una separación. Porque en la Argentina había el divorcio, pero no era vincular, no se podía acá. Y la Mirta nos rompía la paciencia diciéndonos, sí, pero esa lo desamparar a la primera mujer y nosotros no le entendíamos. Yo no sé, vos te acordás, pero nosotras no le entendíamos. Porque bueno, así es la vida, ¿viste? Cuando vos tenés 18, 20 años, ves las cosas de la manera que tu experiencia de vida te permite ver. Y cuando tenés 60 años, 50, o sea, a medida que tu vida avanza, tu marcos de referencia van modificándose, como es lógico, pues esa es la vida, en buena hora también, y en buena hora que las chicas jóvenes nos sigan alertando para que no nos achanchemos, y también en buena hora que no dejemos todas las decisiones en manos de las chicas jóvenes que van a dejar de lado cosas que solamente pudimos ver, porque la Graciela dice lo que dice porque ella, confesa Gracielita, tuvo sus hijos más grandes que nosotros, entonces cuando ella nos miraba un poco como así, porque ella todavía andaba pandereteándose tranquila y nosotros tenemos que andar cargando a los niños de acá para allá, de cómo compatibilizábamos ir a una reunión, estar acá y estar así. Y bueno, como una compañerita mía divina de acá del sindicato, que estaba con nosotros y milita con nosotros, y tuvo su bebé hace 1 año y medio, casi 2 ya, y dijo, cuando nació Facundo yo terminé de comprender por qué estábamos en el sindicato de la casa. Y bueno, porque es verdad que te cambia las cosas, en buena hora, ¿no? También es cierto que no quiere decir, porque eso también me lo dijo la Elvira Miranda cuando hicimos la presentación a Arroyo, me dijo, che, ojo que no parezca que solamente tiene que dársele a personas que crían hijos, porque hay muchas mujeres solas que, digamos, que toda su vida adulta se dedican a cuidar sus padres, y de pronto, y viven porque en la casa, la familia se mantiene con la jubilación del padre o con las jubilaciones de los padres, qué sé yo. Y cuando ellos mueren, esa señora por ahí tiene 55 años y no tiene nada. No tiene nada porque ella no tiene derecho a ser pensionada de su papá. Bueno, te quiero decir, solamente
el vivir te ayuda a completar tu universo de conocimiento, esa es la verdad. Así es. Aunque a veces parece que uno pone casos o ejemplos, pero bueno, es que también los ejemplos nos ayudan a anclar las cosas que pensamos más abstractamente, ¿no? Así es. Mira, yo siempre me acuerdo, mi mamá, y siento que tengo una deuda, porque nosotros peleábamos por la jubilación para la ama de casa. Mi mamá falleció en el 96 y me decía, ¿para cuándo la jubilación, Graciela? Porque ella, la verdad que siempre tenía una claridad, porque siempre fue ama de casa, de cuál era su derecho y cuál era además su necesidad. Cuando ya en mayor estaba separada y necesitaba su independencia económica. Entonces, cuando salió la moratoria, la verdad que para mí fue muy emotivo, porque realmente me imaginaba todas las miles de mujeres ya mayores, porque la moratoria sale y a partir de ahí para mujeres mayores de 60 y muchas mujeres de 80 y hasta de 85 y de 90 lograron cobrarla. Y la verdad que, como vos decías de la Margarita, ella como también fue siempre ama de casa y dedicó su vida a la casa y a la educación de los hijos, también me parecía que era un derecho y una gran conquista. Para mí la más revolucionaria del gobierno de Néstor Kirchner. Eso y el hecho de que la Cristina decidió que la asignación universal la cobren las mujeres. Eso fue impresionante. Fue impresionante porque te cambia la vida, la posibilidad de que vos tengas unos pesos, por más que no sean muchos, que vos puedas organizar tu mes y que además lo cobres vos, no tengas que estar preguntando, ¿me dejas 500? ¿Cómo 500? Si ayer te he dado 500. Bueno, pero es que ¿sabes qué? No, bueno, pero vamos, ¿en qué gastaste? ¿Qué has hecho? Esa situación que viven tantas mujeres todavía y que es injustamente humillante, injustamente humillante. Porque no es que vos tenés tu ingreso porque vos laburás. ¿Y yo qué te crees que hago? Yo también laburo, nada más que mi laburo todavía, ni vos ni otro están reconociendo, ni los estados todavía están reconociendo. Cuando fue la moratoria, para nosotras, no sé cómo explicarles, compañeras, fue el crecimiento cualitativo de la comprensión de la importancia de la jubilación de ama de casa, porque se conoció como jubilación de ama de casa. De hecho, algunos creen que tenemos un derecho a la jubilación las amas de casa, que no lo tenemos todavía. Seguimos en esa pelea, ¿entendés? Pero... Creían que era una ley para la ama de casa. Y hasta el día de hoy existe la confusión, que esa ley era de ama de casa, y hasta los hombres dicen, se han jubilado gracias a que han tenido una ley, y en realidad la ley era para hombres, y la moratoria era para hombres y mujeres. Exactamente. Pero como eran la mayoría de las que se han podido jubilar han sido amas de casa, se llamó así, que también nos ha producido una gran emoción, como vos decís, y un gran por ese reconocimiento que realmente nosotras sentíamos que habíamos instalado en la sociedad el tema de la jubilación de las amas de casa. Exactamente, porque fue como, ¿has visto? Hacía falta eso. Pasamos de Pugliese, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con Alfonsín, el ídolo de Fernández, mirá vos, que cuando nosotros presentamos el proyecto de ley de jubilación y de salario para la ama de casa, que ningún legislador ni legisladora lo tomó ni nada, un periodista le preguntó a Pugliese si qué opinaba de unas mujeres que querían que las amas de casa se jubilaran. Y el tipo contestó, ¿cómo se van a jubilar las amas de casa? Si no alcanza la plata para los que han trabajado. Pasar de ese concepto de que las amas de casa no trabajamos, que todavía hoy en el vocabulario de mucha gente, y mirémonos a nosotras mismas y muchas veces nos decimos, las mujeres que trabajan, ¿verdad? Bueno, pasar de eso a que todo el mundo crea que hay jubilación para el ama de casa, es una revolución en el pensamiento, es una revolución en la valoración. Por más que todavía el derecho no lo logramos consolidar como derecho, ¿entendés? Pero así, la vida es así, la vida es una lucha, es una construcción permanente. No es que vamos ya está, ponemos la ley, ya está, o ya hacemos este proyecto y ya está, me siento en el escritorio, escribo un proyecto, qué bueno, y ya está. No, vieja, a la historia la cambiamos porque nos organizamos, porque luchamos, porque miramos nuestra tradición, porque nos aferramos a nuestros valores y porque nos construimos como un sujeto social colectivo.
yo pienso que a veces una de las cosas que más me maravilla de nuestro sindicato es la capacidad de haber convertido en un sujeto colectivo a una trabajadora que está pared por medio, casa por casa, en una realidad que la vive tal vez de una manera muy individual. Y sin embargo nosotras hemos logrado que eso se convierta en un sujeto colectivo de la construcción social en la Argentina. Y eso también lo aprendimos de Evita y de la experiencia del peronismo, fortaleciendo la lucha gremial de los trabajadores. Que en esta etapa que se viene, donde se sigue destruyendo nuestra economía, nuestra patria, y que quién sabe hasta cuándo tenemos que descender para que empecemos a construir, nos va a requerir estar organizada, estar unida y estar en claro de lo que tenemos que defender. Acompañando el proceso, obviamente. Muy bien. Compañeros, compañeras, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no la despedimos a Pimpi. Agradecerte, Pimpi, por tu claridad. Te cuento que veo acá otro compañero que es Maxi Bresciano. Nosotros estuvimos a cargo del ANSES durante muchos años y fuimos protagonistas de lo que fue la moratoria previsional. Yo estaba a cargo del ANSES Dolores, Maxi estuvo en Lobería, ahora anda por otros rumbos, pero están siempre dentro del ANSES, y fue espectacular lo de la moratoria previsional, y ni hablar también de la asignación y todo lo que se hizo. Y bueno, y por ahí la veo a Susana Canepa, que trabajó muchísimo también con nuestros abuelos. Así que bueno, hay mucho por construir, Pipi, todavía nos queda un montón, un camino largo, pero bueno, hay que seguir metiéndole, hay que trabajar mucho. Agradecerle a todos los que participaron hoy de la reunión. Gracias, Pipi, de corazón, gracias por ayudarnos, y estamos a disposición para darte una mano. Te lo digo acá en forma pública, para darte una mano para organizar el sindicato, para que nos diga cómo nos podemos organizar en cada uno de los distritos. Nos comunicaremos a través de Verónica con vos para que nos diga cómo nos organizamos en cada uno de los distritos donde tenemos conformada la agrupación. Te cuento que estamos en más de 30 municipios de la provincia de Buenos Aires. Estamos en 5 provincias en total, así que la organización nuestra te va a estar acompañando en todo lo que vos consideres que seamos útiles para fortalecer el gremio. Espectacular, espectacular, yo te agradezco. Le iba a preguntar a Verónica si tenemos grabado esto, nos gustaría después que vos nos lo mandés, porque nosotros lo subimos a la página, porque bueno, cada una de las charlas, visto uno, no sé bien, pero la vamos enfocando como va saliendo según quiénes somos los que estamos y qué sé yo. O sea, esto no es una charla que esté preconcebida, tenga un orden y qué sé yo, pero siempre son las mismas ideas básicas, y a veces yo pienso que si vas a mirar y lees La razón de mi vida, vas a encontrar casi como ella fue una precursora en todos los sentidos de lo que hacemos. Te agradezco mucho, Facundo, a vos, Verónica, a todas las compañeras, les agradezco la paciencia que me tienen para aguantarme, porque agarro el micrófono y se ve que se me lo pega el micrófono. Las quiero mucho. Chao, gracias. Chao, Pipi, gracias. Chao, gracias, Pimpi. Gracias. Chao, Gracias, Pimpi. gracias, compañeras, Un gusto. compañeras. Chao, gracias. Chao, Chao. Pimpi. Chao.